Bueno, seguimos nosotros aquí en Expediente Abierto hablando del caso de Katia, del caso de la señora víctima, la señora Norma, víctimas fatales ambas de feminicidio. Ambas recurrieron a la justicia buscando protección tanto en el Ministerio Público como en el Juzgado de Paz, pero nada de esto fue suficiente y ambas terminaron muertas en manos de, en un caso de su expareja y el otro de su actual pareja, lastimosamente. Hablaban justamente de nuestras entrevistadas de lo importante que es prevenir educando. Y bueno, las personas que se encuentran también en el sistema de justicia necesitan esa educación, doctora Granado, también para entender un poco cómo tratar a las víctimas, porque incluso nosotros como medios de comunicación a veces nos cuesta mucho todavía entender la forma de dirigirnos a una persona que está siendo víctima de un hecho punible, como en este caso. Le vio con su nueva pareja y no toleró la escena y la mató, ¿verdad? Pareciera ser que todavía buscamos justificar la reacción extrema de una persona que ya tiene varios antecedentes de violencia para exteriorizar una situación. Nos cuesta muchísimo dirigirnos nosotros respecto a una víctima y me imagino que los jueces que tienen que juzgar un caso concreto, la preparación tiene que ser impecable en teoría. Así mismo, Mabel, y está más que visto que cuando al machismo se lo ignora o se lo ningunea, termina matando a una mujer, y eso es lo grave. Y nosotros como operadores de justicia tenemos que insistir en el tema de educar en perspectiva de género. A veces es como que parece una frase así suelta, aislada, pero eso engloba muchísimas cosas dentro de lo que tiene que ver con el sistema judicial. Porque no solamente, cuando hablamos de juzgar con perspectiva de género, no solamente nos referimos a los casos exclusivamente tema de violencia doméstica o lo que se encuadra dentro de la 5777. Estaba contando María José también las estadísticas en los casos de incumplimiento de asistencia alimentaria. Esa también es una forma de violencia, la violencia económica. Hay muchísimos tipos de violencia que hoy se dan dentro del ámbito de la justicia. Hablamos de la audiencia telemática, las audiencias en redes sociales, la violencia en redes sociales, a través del WhatsApp, del Facebook. Entonces, contra eso nosotros tenemos que ir luchando, tenemos que capacitarnos, y creo que en este sentido también podemos decir que la Fiscalía tiene que tomar en serio esta situación, Mabel, porque si en este caso, si el juez o el juzgado de paz da las medidas, hace lo que tiene que hacer con relación a la protección a la víctima, pero sin embargo muchas veces los fiscales están más preocupados con el tema del contrabando, de proteger el dinero de los empresarios, están mucho más preocupados en proteger las vacas de los ganaderos, mientras que la vida de las mujeres paraguayas se ven sesgadas a raíz de la violencia machista que existe. Entonces creo también de que el Ministerio Público tiene que ponerse las pilas con relación a este tema en particular, porque estos casos que se desarrollaron en estos dos últimos tiempos, tanto el de Katia como el de Mabel, se demuestra una negligencia asesina por parte del Ministerio Público, porque termina con la vida de dos mujeres paraguayas que tenían un futuro por delante. Katia tenía apenas 20 años, sí. Estaba a días de cumplir 21 años. Y la señora Norma también, una señora que tenía todavía un futuro por delante. Entonces, mientras nosotros no tomemos en serio esta situación, entonces van a seguir, mujeres paraguayas van a seguir perdiendo vidas. Doctora, usted hablaba también en ese sentido de que el proceso penal no es siempre la solución y tampoco elevar las penas. Se habla mucho ahora de las tobilleras electrónicas como una gran solución.
en teoría. ¿Cuál es su opinión al respecto? Sí, dejar sobre el sistema penal es claramente también el brazo represor y más violento del Estado. Cuando tenemos un problema social como es la violencia basada en género y la violencia en general, la dejamos esperando que sea justamente una violencia extrema quien le dé una respuesta, estamos claramente en el camino equivocado. Las tobilleras podrían llegar a ser una respuesta efectiva en los casos de que existan un proceso abierto y una medida cautelar en seguimiento. Pero de vuelta estamos apuntando a que ya sea una mujer víctima a quien hacerle un seguimiento. A lo que el Estado debe apuntar es a una política pública de prevención integral contra toda forma de violencia, y eso se debe dar desde la educación básica. Tenemos que empezar a hablar de esa desigualdad de poder, tenemos que empezar a ponerle nombre a las cosas. Lo que está ocurriendo en el Paraguay es una epidemia de violencia que viene increciendo, porque esto no es una cosa de ahora. Lo que pasa es que está siendo cada vez más naturalizada y tenemos en los últimos meses, diría yo, porque este año fue brutal toda esa campaña de desinformación y de satanización de todo lo que tiene que ver con el género, intentando tapar algo que está ocurriendo y que es palpable. El Paraguay es un país machista, y mientras no aprendamos a ponerle nombre, vamos a seguir teniendo esta epidemia de violencia. Dar esta respuesta automática como la solución de las tobilleras, el control sobre estas personas que podrían cometer un acto de violencia, ¿sería un efecto parche de vuelta, creen ustedes? Un efecto parche, además, otro fenómeno que ha traído el tema Katia y el tema Norma es que ha encendido de vuelta ese discurso punitivo tan fuerte de la elevación de las penas. El tipo penal de violencia, que es un crimen porque es una cuestión grave, y cuando ocurre merece que el sistema le preste la debida diligencia para ser sancionado como corresponde. También ha demostrado con el cambio que ha tenido la legislación, porque primero era un delito, sí. Tuvimos ya una situación en un pico en el que la respuesta del Estado es elevemos las penas. Ok, elevamos las penas y pasamos de delito a crimen. No han disminuido los hechos de violencia. Lo que hemos hecho es seguir escondiendo la basura bajo la alfombra y seguir activando los mecanismos de violencia extrema del Estado en el sistema penal, y las mujeres han seguido siendo víctimas. Hemos seguido reproduciendo víctimas con una política que claramente no funciona.